ustedes saben que gran parte de lo que se viene hablando y de las cosas que se vienen discutiendo y debatiendo desde el momento en que se conoció el resultado del balotaje, aunque un tiempo antes también, porque los dos candidatos empezaron a presentar sus equipos, tiene que ver con la definición de los equipos técnicos que conformarán el Gabinete Nacional del gobierno de Mauricio Macri. Y de cara a pensar esos equipos técnicos, gran parte de lo que se ve o lo que se conoce alrededor de Mauricio Macri, no de ahora, sino desde antes, desde el momento en el que se inició en la política, está relacionado con la Fundación Pensar. Por eso nosotros decidimos invitar a uno de sus referentes de aquí, de la ciudad de La Plata, y ya lo estamos recibiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Di Marco? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Estás? Mucho gusto. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vos. Esperamos no haber equivocado este concepto, pero entendemos que se ha manejado desde hace mucho tiempo consultando a la Fundación Pensar y trabajando conjuntamente con ellos Mauricio Macri, ¿no? Mira, sí, a mí me toca ya desde hace 2 años presidir la Fundación Pensar La Plata, pero la Fundación Pensar Nacional viene trabajando hace ya muchos años, inicialmente bajo otro nombre, se llamaba Fundación Creer y Crecer, pero el sustento programático, el sustento técnico, te diría prácticamente de toda la gestión de gobierno de Mauricio Macri, tuvo que ver con la Fundación Pensar. Aguárdeme un instante que vamos a solucionar un tema de micrófono. Mientras tanto, estamos viendo imágenes de Mauricio Macri a lo largo de toda la campaña, pero también en este caso con algunos de los integrantes de la Fundación, que como nos contaba recién nuestro invitado, ha estado siempre muy cerca de él. Claro, Querer y Crecer es verdad, ese era el nombre de la Fundación en el inicio, que después mutó a Fundación Pensar y que ahora probablemente tenga entre sus roles fundamentales, ¿por qué no proveer por lo menos de asesoramiento? Y nos atrevemos a pensar incluso que algunos de los integrantes de los nuevos equipos técnicos del Gobierno Nacional puedan provenir de la Fundación. Sí, de hecho la Fundación Pensar Nacional, seguramente de allí van a salir los equipos técnicos fundamentales. De hecho, hay nombres, el ministro actual de Desarrollo del Gobierno de la Ciudad, que es el presidente de la Fundación Pensar Nacional, el ingeniero Francisco Cabrera, Guillermo Dietrich, secretario de Transporte, seguramente va a ser el ministro de Transporte de la Nación. Es decir, y la lista es larga. Ya aparte, como vos estás viendo, la danza de nombres es tal que uno se termina mareando. Te estoy dando una primicia que no sé si la tenés. Tenemos canciller ya. Ah, bueno, esa sí es una primicia, porque hasta la mañana de hoy lo habíamos escuchado al presidente electo decir: hice una consulta y estoy esperando la respuesta. Bueno, ¿Y te doy la primicia para tu programa. A ver. Es cancillera. Es una mujer. Es una mujer. Lo cual implica todo un cambio. Me resisto a decir cancillera, por supuesto. Canciller, es canciller. La canciller en todo Susana caso. Malcorra. Ajá, Susana Malcorra bien. es una funcionaria de carrera, Sí. jefa de gabinete de Naciones Unidas. Así que bueno, eso marca una línea de lo que va a ser la política exterior argentina. Le voy a contar una curiosidad. Un amigo, colega, que trabaja incansablemente con estos temas y con el que hablamos todo el tiempo, somos muy amigos y compañeros, me llamó hace un ratito, unos minutos antes de entrar al aire, para decirme: Susana Malcorra, ¿tenés ese nombre? ¿Te dijeron algo? Sí. Aquí está, por la primicia de parte de Eduardo y Marco para contarnos que va a ser la canciller. Sí, confirmado, y además es una gran satisfacción porque esto demuestra que para la gestión, los que gestionan, que es un poco el concepto de Mauricio Macri. Para la política, los políticos, y para la gestión, los que saben de gestión. Independientemente de que seguramente la presidencia de la Nación va a tener una estructura que va a incluir la posibilidad de que el presidente de la Nación tenga un manejo muy personal de las políticas de Estado en materia de relaciones exteriores. Sí. La Cancillería va a estar manejada por técnicos. Luego de tantos años que la Cancillería ha sido un búnker de la política, ¿no? Lamentablemente, esto te lo pueden decir mejor que yo los funcionarios de carrera. Claro, una carrera tan sacrificada, tan especializada. Muy como difícil llegar, muy además. difícil desde lo humano, desde lo personal, desde lo familiar. Todo lo que hay Y que a mí, resignar, ¿no? Yo soy testigo de realmente muchas frustraciones de hombres y mujeres de carrera que se han visto aplastados por la política en la Cancillería. Bueno, esta es una primera señal que Mauricio Macri también está dando, que en la Cancillería va a haber una mujer de carrera. Es impresionante. Yo quiero preguntarle, además, Di Marco, a propósito de esto que usted está marcando, en términos de lo que significa la Cancillería, yo creo que para cualquier país, porque las relaciones internacionales o las relaciones con el exterior, en un mundo globalizado como el mundo en el que vivimos, son fundamentales. Es la manera de no quedarse afuera de lo que está sucediendo en el resto del planeta Tierra.
En ese sentido, marcaba en la conferencia de prensa Mauricio Macri, la que brindaba el pasado lunes, ¿cuáles van a ser por lo menos los puntos iniciales en cuanto a las relaciones con nuestros países vecinos, por ejemplo? Habló fundamentalmente de Brasil, pero también marcó una cosa muy importante relacionada con Venezuela y con lo que va a pasar en la próxima reunión del Mercosur de este mes de diciembre, ¿no? Mira, a mí particularmente me comprenden las generales de la ley porque yo soy especialista en relaciones internacionales. He sido profesor de Derecho Internacional Público aquí en la Facultad de Derecho en La Plata durante más de 21 años. O sea que ha sido mi materia durante prácticamente toda mi vida, ¿no? Y por eso veo con tanta satisfacción estas definiciones. Tener un presidente que se anima a decir, primero que tiene la decisión tomada él íntimamente, y luego de comunicarla como casi una de sus primeras decisiones como presidente electo. Señores, vamos a cumplir con el derecho internacional. En este sentido, cumplir con el derecho internacional es cumplir con la cláusula democrática del Mercosur. Es claro que Venezuela tiene que ser separada mientras no cumpla con esa cláusula democrática. No podemos permitir que un país donde hay presos políticos, y nadie puede dudar que López es un preso político, forma parte del sistema. Si no, la hipocresía es absoluta, ¿no? Pensaba hoy escuchando a un disidente cubano que está de visita en la Argentina y es uno de los grandes militantes en pos de la posibilidad de que el próximo año Cuba pueda votar, lo cual parece una ironía de la vida a esta altura de las circunstancias del mundo. Contar algunas cosas muy curiosas y que en algún punto tienen que ver con las relaciones internacionales que nuestro país plantea hacia afuera. Decía, y él planteaba que para el cubano tradicional o medio, personajes como Nicolás Maduro, incluso como el propio Hugo Chávez en su momento, y hasta como la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, exceden las posibilidades de comprensión para ellos. Son demasiado. Son gente que es exagerada en diversos aspectos de la vida o de las comunicaciones. Sería largo. Yo tuve oportunidad de estar muchas veces en Cuba, conozco mucho Cuba, amo Cuba, y es un pueblo muy inteligente el pueblo cubano. Y ha tenido que sufrir una experiencia de una dictadura durante tantas décadas, pero yo creo que por la propia formación que tiene ese pueblo la va a poder superar rápidamente en cuanto se normalice institucionalmente. Tengo mucha fe en Cuba y entiendo por qué, lo que vos decís es absolutamente así. Ellos han visto a estos personajes realmente como personajes secundarios, muy lejos de la alta figura que para todos ellos ha sido el liderazgo de Fidel Castro durante todas estas décadas. Sí, ¿no? Hablando incluso hasta de formación profesional y de formación intelectual, ¿no? Digo, pensaban en Hugo Chávez o Nicolás Maduro ahora. Bueno, convengamos que escuchar un discurso de Fidel Castro era escuchar un poeta. Exactamente. Sí. Olvidémonos Independientemente de la revolución. Olvidémonos del dictador y de todo. Pero realmente uno ha escuchado discursos realmente maravillosos. Claro. ¿No? Yo quiero quedarme un ratito más con las cuestiones que tienen que ver con lo internacional, a propósito de tenerlo aquí, aprovecharlo también. Digo, porque una de las críticas que se han hecho, sobre todo en campaña, a Mauricio Macri, o a Cambiemos en general, pero en particular a él, tenía que ver con la relación con los Estados Unidos. Pero eso lo vamos a hablar en instantes nada más. En el momento del vivo nos había quedado pendiente una cuestión que tenía que ver con la relación con los Estados Unidos, que fue parte de la crítica que se llevó adelante, sobre todo desde la oposición en el momento de la campaña, digamos, poniendo tintas o cargando tintas acerca de esta supuesta vuelta a los 90 que se mencionó en algún momento. ¿Cuál es la relación que Mauricio Macri se propone desde su partido y demás para mantener con los Estados Unidos en su nuevo gobierno? Mira, realmente lo de la vuelta de los 90 es absolutamente un jingle, no tiene el más mínimo asidero. Mauricio Macri no tuvo nada que ver, como sí tuvieron que ver desde Scioli, los Kirchner, todos ellos tuvieron que ver con la década del 90. Mauricio Macri fue presidente de Boca, sacó Boca de la quiebra, lo hizo campeón de todo, y eso es todo lo que tuvo que ver Macri con la década del 90 desde el punto de vista de la política. A ver, ¿por qué no? A ver, yo soy hijo de mi papá. Él es hijo de Franco Macri. El señor Franco Macri, un empresario que ha hecho negocios antes de la década del 90, durante la década del 90 y en la época de los Kirchner, sobre todo con los chinos, ha hecho excelentes negocios. Entonces, pretender estigmatizar al macrismo o al PRO con los capítulos negativos de la década del 90 me parece absolutamente antojadizo y es otra de las tantas cosas que la gente ha entendido que era mentira. Por eso el resultado de la elección ha sido el que fue. Y en términos de la relación estricta con los Estados Unidos, entendiendo que también Estados Unidos es un país que ha tenido por lo menos otras actitudes respecto del mundo. Lo de Cuba no es un dato menor. El hecho de que el presidente Obama haya decidido retomar las relaciones con Cuba y que a través de Raúl Castro se haya logrado la reapertura de las embajadas, digamos, son Estados Unidos diferentes a los que podíamos pensar en otros tiempos, ¿no? Ya tenemos horas de presidente electo, ¿no? Y fíjate la cantidad de definiciones que ya estamos teniendo, que estamos comentando.
que algunas ya las hemos anticipado recién. En este punto tenemos otra. Vos recordarás que allá todavía Kirchner presidente en Mar del Plata, la conferencia del ALCA, de la Sí. Alianza Latinoamericana de Comercio, Sí. ¿recordás? Que fue toda aquella Año asamblea, 2005. asamblea paralela, con Chávez, con Maradona, Un con acto que se hizo toda esa historia como en contra de lo que para pasaba. repudiar a Bush, que pasamos una vergüenza espantosa frente al mundo, incomodando a los jefes de Estado de otros países, en particular de la principal potencia del mundo. Y nos quedamos afuera. ¿Qué es esa organización que surgió de ahí? Nada, no existe. ¿Y hoy qué es lo que existe? La Alianza del Pacífico. La Alianza para el Pacífico que nuclea a Estados Unidos, a México, a Perú, a Chile, a todo el sudeste asiático. Es el 40% del mercado mundial. Nosotros nos quedamos afuera y ya una de las primeras definiciones, y tiene que ver con la respuesta que vos me estás preguntando respecto a Estados Unidos. Por esa vía, yo creo que por la vía de la Alianza del Pacífico vamos a poder reconstruir fuertemente nuestras relaciones comerciales con los Estados Unidos y recuperar mercados, no solo en Estados Unidos, sino en otros mercados que hemos perdido para productos en los que somos altamente competitivos, sobre todo los que tienen que ver con la industria de los alimentos, cosa que hasta ahora evidentemente no era así. Déjeme hacer una pequeña salvedad respecto de lo que pasaba en aquel momento en 2005, porque en rigor de verdad también eso era una declaración de principios, independientemente de considerar un papelón o no frente a los primeros mandatarios que estaban llevando adelante la reunión del ALCA, sobre todo teniendo en cuenta que había un sector de países sudamericanos o latinoamericanos que estaban pasándola bastante mal en su relación con los Estados Unidos. No es lo mismo Bush que Obama, o por lo menos en mi consideración en términos de lo poco que puedo saber sobre política internacional, a pesar de que Estados Unidos es el mismo país. Yo coincido y para contigo, ellos no es lo mismo Bush que Obama. No es lo Coincido y mismo. seguramente desde el punto de vista ideológico también coincidimos. Pero los Estados Unidos son los Estados Unidos y la Argentina es la Argentina. Y los gobernantes hoy están y mañana no están. Y las políticas de Estado tienen que plantearse no para el día en que están, sino para el día en que no están. Entonces, la responsabilidad de los gobernantes de la Argentina de aquel momento debió haber sido pensar en una política exterior para cuando ellos ya no estuvieran, no porque no les gustaba Bush. Ese es el problema. Hoy no estaría. Es un hermoso debate que podríamos seguir hasta terminar el noticiero, porque en realidad, claro, empiezo a pensar en otras cuestiones, porque digo, ¿cuáles eran las herramientas en aquel momento? Estoy pensando en una Argentina que, pero ni por casualidad estaba como hoy está la Argentina. En muchos aspectos estábamos recientemente saliendo de lo que había sido la crisis del 2001, que para nosotros fue un golpe letal en materia económica. Cuidado que ya en el 2005 estábamos mucho mejor, pero no estábamos tan estábamos acomodados. Fíjate vos, estábamos en una muy buena senda. Sí, pero ¿sabe a qué me refería? Al tema de tal vez las herramientas que todavía faltaban en términos de fuerza y potencia para los países y para algunos países en particular de Latinoamérica a la hora de plantarse frente a los Estados Unidos. Probablemente a Mauricio Macri le toque un debate con mayores herramientas. Eso puede ser, pero Es posible. Pero bueno, lo podríamos discutir un largo rato. Creo que tenemos por suerte frente a nosotros en pocos días más un presidente que va a ser un estadista. Y ya lo está demostrando. Estas definiciones, que sin duda serán polémicas, algunos pueden no coincidir, que nos sumemos a la Alianza del Pacífico o que intentemos formar parte de ese mercado, pero indudablemente son decisiones de Estado. Decisiones que tienen que ver con la Argentina del futuro, pensando en un país que como el nuestro, que tiene todo para venderle al mundo, tiene todo para estar en el mundo, puede hacer cualquier cosa menos lo que hizo en estos últimos años, que fue aislarse del mundo. Quiero meterme un poquito en cuestiones que tienen que ver con la economía y el anuncio en particular que llamó mucho la atención en la conferencia de prensa, en la que también quiero destacar la figura de Marcos Peña, que me parece uno de los hacedores fundamentales de por lo menos el último tramo de la construcción de Mauricio Macri presidente, y un hombre que va a ser fundamental seguramente en este gobierno y muy joven por otra parte, ¿no? Pensaba en esta nueva especie de equipo económico, no ministro de Economía como hemos estado acostumbrados, con la idea de confluir diversas cuestiones que están relacionadas sí o sí con la economía de un país a la hora de trabajar en conjunto. ¿Cómo se imagina el funcionamiento o cómo cree usted que van a trabajar, sobre todo conociendo en profundidad a Mauricio Macri y a la gente que trabaja con él, en esta suerte de equipo económico? Ese es el punto. Si hay una característica que tiene Mauricio Macri, que por eso te decía recién, los que gestionan a la gestión, es digamos, la prioridad que tiene en lo que tiene que ver con el trabajo en equipo. Para él, el trabajo en equipo es fundamental.
La definición de las políticas económicas de un país no puede depender de un superministro. Ya además hemos tenido experiencias patéticas, ¿no? En general todos los superministros, todos tuvieron finalmente... No me recuerde a Domingo Cavallo, se lo pido por favor. Justamente. Ni a mí ni creo que a ninguno de los que están del otro lado. Es una muestra viéndonos. de lo que no hay que hacer más. Es una muestra de lo que no hay que hacer más. Y podríamos citar otros ejemplos, Sí, claro. seguramente algunos no tan antipáticos como Domingo Cavallo, pero no es una buena cosa. En un mundo donde lo interdisciplinario es fundamental, la definición de una política económica no puede hacerse sin considerar el empleo, sin considerar la infraestructura, sin considerar la producción, la agroindustria, la pesca. Todo eso junto forma parte de la economía de un país, no solo sus haciendas y finanzas. Claro, claro. No solo la hacienda y las finanzas es la economía de un país. Entonces, la economía del país debe construirse en equipo. Y por supuesto que va a estar Mauricio Macri a la cabeza de todo eso. No va a ser un presidente que delegue solamente, pero va a ser un presidente que diseñe políticas sobre la base de los trabajos de equipo. Hay allí, sobre la base de la economía y de lo que vendrá, diría que gran parte de aquellas dudas que algunos pueden tener, que muchas se manifestaron a lo largo de la campaña, muchas se le consultaron al propio Mauricio Macri como candidato. Estoy pensando en el valor del dólar, el hecho de que tengamos un dólar informal o negro y un dólar oficial, ese desdoblamiento que nos ha llevado a una situación de curiosidad incluso a nivel mundial, el hecho de las cuestiones relacionadas con el campo y las retenciones, qué va a pasar con determinados subsidios y determinados planes sociales que hoy están en funcionamiento. Digamos, ¿cómo se trabaja en conjunto con todo ese aparato o con todo ese variopinto, no sé, cómo decirlo, canasto de elementos, para no llevar a todo esto a un lugar en el que termine detonando por algún lado, ¿no? Tal cual, mira, justamente por eso tiene que ver lo que decíamos recién del trabajo en equipo. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, un Ministerio de Infraestructura resuelva por sí eliminar los subsidios a la electricidad o los subsidios al gas? ¿Cómo puede ser que solamente un Ministerio de Hacienda y Finanzas resuelva elevar las alícuotas impositivas, eliminar o no eliminar el impuesto al cheque, eliminar o no eliminar el impuesto a las ganancias? Todas esas cosas tienen que ser coordinadas. Si no, es imposible definir políticas. Claro, entendiendo que la caja es una, en realidad. La caja es, no solamente la caja, la economía es una. Claro. La economía es una. Y la economía no es solo una cuestión de caja. Ese es el punto. Kirchner era un gran cajero. Kirchner era un excelente cajero. Él llevaba la cuenta personalmente. Él era su ministro de Economía. Sí, ¿Bien? sí. Esa es una manera de hacer la política. Los primeros años no le fue mal. Convengamos que los primeros años no le fue mal. Tuvo además un presidente de Banco Central, como fue Prat Gai, que sabía claramente lo que significaba, lo que tenemos que hacer. Y un ministro de Economía heredado, que no Y lo un quiso, ministro de pero Economía bueno, heredado. trabajó Tal muy bien cual, esos tal años. cual. Por eso te decía, cuando hablábamos recién de 2005, ya 2003, 2004, ya en 2005, la Argentina había recuperado bastante del infierno de donde venía. Después se vino abajo de golpe, y muy fuerte a partir de 2007. Pero para no hacer historia, la realidad es que hoy todas esas cuestiones tienen que definirse en equipo. Esa va a ser la manera de que no volvamos a errar. Y la cuestión no pasa por es shock o es gradualismo. Levanto el cepo en un día o lo levanto en 10 días. Todo se va a ir haciendo paulatinamente. Fíjate que ya estamos escuchando definiciones. Parece que rápidamente se van a levantar las retenciones al trigo y al maíz. Sí. Que no es menor para el campo. Estamos ya empezando la cosecha de trigo en Sí, algunos digamos, sectores del país. Y con 2 semillas que venían bastante bastardeadas, ¿no?, en los últimos años, en términos de que en algún momento hasta casi nos quedamos sin pan. Producto de que muchos decidían no sembrar trigo porque no era negocio. Bueno, no era negocio el trigo, no era negocio el maíz, no es negocio la carne, no es negocio la uva, no es negocio la aceituna, no es negocio la fruta, no es negocio la... No, la nuez, es decir, todo lo que es producción. Producir en la Argentina dejó de ser negocio en los últimos años. Di Marco, gracias por haber estado por este No, largo al rato de contrario. conversación. Me quedaría largamente No, hablando de todos estos temas y por qué no discutiendo un poco sobre algunos otros. Bárbaro. Seguramente lo volveremos a convocar. Con Muchísimas todo gusto, gracias, ha sido un gusto enorme. Un gran placer. Muchas gracias.